La Universidad de Missouri acusó a un profesor farmacéutico de robar y vender la investigación de un estudiante. Lo más grave aún es que la escuela dice que podría convertirse en un fármaco de $1.000 millones. El periódico Kansas City Star informó que la universidad presentó una demanda federal el martes alegando que Asim Mitra ganó indebidamente $5 millones en regalías al vender la investigación del ex estudiante graduado Kishore Cholkar. La universidad aseguró que Cholkar desarrolló una forma más efectiva de administrar el medicamento al ojo utilizando nanotecnología. En la demanda se señala que Mitra, un profesor farmacéutico, podría potencialmente ganar $10 millones más en regalías en los próximos 5 años. Ese dinero, según la demanda, pertenece a la universidad porque Cholkar realizó su investigación mientras trabajaba como asistente de investigación graduado en el campus de la Universidad de Missouri en Kansas City. La demanda también declaró que mientras la universidad estaba investigando el plan de Mitra para vender el medicamento en el otoño, él y su esposa, Ranjana, destruyeron las notas de Cholkar y otros documentos que habrían demostrado ser un vínculo entre la investigación realizada en la universidad y el fármaco. Mitra, quien encabezó la división de ciencias farmacéuticas de la escuela durante 25 años, negó las acusaciones. Kishore Cholkar trabajó como asistente de investigación en la universidad, aseguró que estaba trabajando en el medicamento en el campus, por lo que cualquier dinero generado por la creación de la fórmula que Mitra deba ganar es parte de la universidad. En la demanda de la Universidad de Missouri en Kansas City se solicita la restauración de los intereses de propiedad de la universidad en el medicamento, así como la adición del nombre de Cholkar en la patente. Mitra ha estado envuelto en la controversia luego de enfrentar acusaciones de haber obligado a estudiantes graduados de la India a realizar favores personales, como limpiar su sótano. Los estudiantes le dijeron al Kansas City Star que creían que Mitra les quitaría sus visas si no hacían lo que pedía. Cholkar fue uno de los estudiantes contactados por el periódico. Aunque sus citas no aparecieron en la historia, el periódico informó que Cholkar les dijo que había trabajado día y noche en un proyecto de investigación durante años, pero no obtuvo crédito cuando el proyecto se dirigió al mercado. Yo era el único estudiante que trabajó en ese producto. Puse todos mis esfuerzos en ese producto. Me engañaron, dijo Cholkar según lo citado en 2018. Mitra renunció a la universidad en enero, pero no admitió ningún delito. La demanda dijo que Mitra será oficialmente separado de su cargo el 31 de marzo. Mitra negó las acusaciones de la demanda en una declaración obtenida por el Kansas City Star. La queja que recibí esta tarde de parte de los curadores de la Universidad de Missouri fue inesperada y decepcionante, escribió Mitra, y agregó que se puede demostrar que la supuesta irregularidad de mi parte y de mi esposa es falsa.
La demanda de la universidad también nombró a la esposa de Mitra, Ranjana, como parte de la supuesta conspiración para vender la investigación de Cholkar a la empresa de desarrollo farmacéutico con sede en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Auven Therapeutics Management. Se supone que Auven vendió la investigación a Sun Pharmaceutical Industries de la India por $40 millones, además de regalías. La demanda también alegó que Sun Pharmaceutical utilizó el trabajo de Cholkar para obtener la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos en agosto para vender la formulación patentada con el nombre de Cequa, un medicamento para el ojo seco, por el cual Mitra recibió $1 millón además de otros pagos por asistencia de la comercialización del fármaco. Se dijo que tanto Auven como Sun Pharmaceutical habían evitado el contacto con la universidad para evitar cualquier participación en los beneficios. La demanda señaló que la pareja hindú acusada, quienes en conjunto dirigen Mitra Consulting Services Inc., no revelaron ni obtuvieron la aprobación para vender el medicamento por parte de la universidad. En su declaración ante el periódico, Mitra afirmó que podía demostrar inequívocamente que él mismo conceptualizó y produjo la fórmula, junto con los legítimos co-creadores, a quienes no parecía nombrar. En cambio, dijo que Cholkar, un estudiante consumado, había escrito un documento sobre aspectos de la formulación, pero solo después de que se hubiera patentado y presentado a la FDA para su aprobación. Mitra continuó diciendo que, tras el éxito de la droga, la universidad y Cholkar solo está tratando de captar las ganancias. La demanda está solicitando la restauración de los intereses de propiedad de la universidad en el medicamento, así como la adición del nombre de Cholkar en la patente. También está pidiendo a la Corte que otorgue a la universidad el interés de Mitra por el medicamento.